En la mesa de Tototlán nació una leyenda que el pueblo aún susurra cuando el viento sopla. Una leyenda que, a pesar de que haya sucedido hace 100 años, trasciende a lo largo de las generaciones por lo increíble de su suceso. En el año 1926 no trajo lluvia a la tierra caliente, trajo sangre. En Churumuco, entre el vaho pegajoso del río y el silencio cómplice de los jacales, los soldados finalmente pusieron sus manos sobre el sacerdote José Ramírez. Su crimen no era la sedición de armas, sino ser discípulo de Dios. En el periodo de 1926 a 1929, transformó por completo la geografía de la fe en México, cuando el gobierno de las calles ordenó el cierre de templos y el registro obligatorio de sacerdotes. Este periodo, que desembocó en la Guerra Cristera, no empezó por un solo evento, sino por una acumulación de tensiones entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica que estalló en 1926. Aquí, en la mesa de Tototlán, por estos periodos que desembocó la Guerra Cristera y el Estado mexicano, ocurrió el sacrificio de un sacerdote llamado José Ramírez. Su crimen, el querer servirle a Dios. El camino desde Churumuco fue una sucesión de leguas de infierno. El polvo se le pegó a la piel con el primer golpe de la culata. No hubo juicio, solo el rugido de los motores de la tropa y el mandato de caminar aquel día de 1926. El sol de Michoacán no calentaba, calcinaba, pero para el padre el fuego más real no era el del cielo, sino el de las espuelas de los jinetes que lo custodiaban como si fuera una fiera de circo. Desde la salida de Churumuco, el trayecto se convirtió en una anatomía de tortura. Los soldados, imbuidos en el furor anticlerical de la época, decidieron que el fusilamiento era un lujo demasiado rápido. Lo trajeron a pie, atado de manos, obligándolo a seguir el paso de los caballos. Le negaban el agua, se burlaban de su lengua agrietada. Cuando sus rodillas cedían ante el peso del agotamiento, el látigo y la punta de una bayoneta le recordaban que su destino aún estaba a varios kilómetros de distancia. Los insultos contra su fe eran el ruido del fondo de una marcha que buscaba por encima de todo que el cura renegara de su ministro. Pero él, en el sepulcro, solo movía los labios, en una oración que los verdugos no alcanzaban a comprender. Al divisar la mesa de Tototlán, el sacerdote ya no era un hombre de carne entera. Era un espectro, cubierto de llagas, con los pies convertidos en una masa de sangre y tierra seca. La mesa, ese antiplano que domina el horizonte, se perfiló como el altar final. Sus captores lo detuvieron ahí, donde el viento sopla con una libertad que a él le habían arrebatado. Lo pusieron de frente al abismo, o quizá de frente ante su propia fe. No lo traían para juzgarlo, lo traían para deshacerlo. Los soldados curtidos por la guerra no entendían cómo aquel hombre con las plantas de los pies deshechas por la piedra y el látigo seguía alzando la vista hacia el horizonte. En el fatídico 1926, el cura se detuvo ante sus verdugos. Buscaban una súplica, pero solo encontraron un perdón silencioso. Cuando las descargas rasgaron el aire de la tarde de la mesa de Tototlán, dejó de ser geografía para convertirse en altar. Allí, donde el polvo se bebió su sangre, nació una leyenda que el pueblo aún susurra cuando el viento sopla. En el último tramo, la tortura física cesó para dar paso al metal. Bajo el cielo de 1926, en ese punto exacto donde la tierra se eleva antes de caer, las detonaciones rasgaron el silencio de la tarde. El cuerpo del cura cayó sobre la piedra de la mesa de Tototlán, sellando con su sangre un pacto que el pueblo no olvidará. No lo trajeron desde Churumuco para matarlo. Lo trajeron para que el miedo se sembrara en cada milímetro del camino. Sin embargo, al llegar a la cima, lo que quedó no fue el eco de la tortura,
sino la memoria de un hombre que caminó hacia su propia muerte con la dignidad de quien ya